Bienvenidos. Hoy preparamos esta tarta caprese con masa sin harina. Una receta que es súper fácil, rápida y queda muy rica. Así que arranquemos. Para realizar la masa de esta tarta vamos a necesitar arroz que está previamente cocido y está frío. Para tomar como referencia voy a utilizar esta taza de desayuno que es bastante grande y voy a utilizar 2 tazas de arroz que está previamente cocido y frío como dije anteriormente. Al arroz lo voy a poner dentro de un bowl que sea bien amplio. Le voy a sumar 2 huevos, un poquito de sal, pimienta. Obviamente que los condimentos van a gusto de cada uno. Si algo no les gusta o no lo consumen, lo reemplazan por lo que ustedes quieran. Y por último le voy a sumar 90 gramos de queso rallado. Acá si quieren pueden utilizar queso sardo, reggianito o el queso que a ustedes más les guste. Y a todo esto lo voy a integrar muy bien. Si te gustó este video te invito a que me dejes un me gusta, que lo compartas en tus redes sociales o con esa persona a la que le puede ser súper útil esta receta. Cuando tengamos la masa bien armada, vamos a tomar un molde. En esta ocasión yo estoy utilizando un molde de torta de 20 centímetros que es antiadherente, pero de todas formas lo voy a enmantecar muy bien. Una vez que tengamos el molde bien enmantecado, le vamos a agregar nuestra masa. Y vamos a ir presionando sobre la base y sobre las paredes del molde hasta que tengamos la masa bien distribuida. Vamos a intentar que quede lo más pareja posible. Si te gustaría que te enseñe a realizar una tortilla de arroz rellena, déjamelo abajo en los comentarios. Cuando tengamos toda nuestra masa de arroz bien distribuida, vamos a llevar esta preparación a un horno precalentado a 180 grados por alrededor de unos 15 a unos 20 minutos o hasta que vean que la masa les queda así bien doradita. Para hacer el relleno de esta tarta vamos a hacer uno que es súper simple. Así que en un bowl vamos a poner 3 huevos, 100 gramos de queso rallado, 150 gramos de crema de leche y a todo esto lo vamos a integrar muy bien. Si te gustan las tartas, acá arriba te voy a dejar una lista de reproducciones de todas las tartas que hay en el canal. Y recordá que tanto todos los ingredientes que utilizamos para hacer esta receta como todas las tartas que hay en el canal van a estar debajo de este video en la descripción. Mientras yo me quedo integrando esto, te quiero contar que esta masa de tarta la podés utilizar con el relleno que más te guste. Sí, hay que hacerle una precocción a la masa. Pero obviamente podés utilizar un relleno de acelga, de espinaca, de pollo o el que a vos más te guste. Recordá que debajo de este video van a ver un montón de opciones de rellenos. Cuando lo tengamos integrado lo vamos a poner dentro de nuestra masa de tarta. Y por arriba le voy a poner unos tomates cherry que corté a la mitad y unas hojitas de albahaca de la huerta. Obviamente que acá lo pueden hacer tanto con albahaca fresca o con albahaca seca. Y si quieren saber cómo secar la albahaca, acá arriba les voy a dejar un enlace de un video que hice hace muy poquitito en el que explico muy bien cómo secar albahaca en casa. Una vez que tengan todos los tomates cherry puestos y las hojitas de albahaca, vamos a llevar esta tarta nuevamente al horno y la vamos a cocinar por alrededor de unos 25 a unos 30 minutos. O hasta que nuestro relleno esté bien cocido y bien firme. Así de doradita sale la tarta del horno. Fíjense que el relleno está bien cocido. Y acá me van a preguntar cómo hice para desmoldar la tarta. Es súper fácil. Como mi molde no era desmontable,
me fijé de que el relleno esté bien cocido y firme, entonces puse un plato sobre el molde de la torta, lo di vuelta al molde y sobre la base de la tarta puse el plato donde iba a presentar esta hermosa tarta caprese y ahí sí lo di vuelta y así de simple ya la tuve desmoldada. No se rompió y no se pegó al plato que iba sobre los tomates porque, como dije, el relleno tiene que estar bien cocido y en lo posible que esté un poco doradito arriba. Vieron que era una receta muy fácil de hacer y realmente queda tanto la masa como el relleno muy rico. Y lo que más me gusta es que podemos reutilizar el arroz que nos haya quedado, porque por lo general cuando hacemos arroz siempre algo sobra y con esta receta viene genial para reutilizarlo. Además, pueden rellenar la tarta con lo que a ustedes más les guste. Así que solo resta que se animen, que la preparen y después me cuentan qué tal les quedó. Si llegaste hasta acá, te doy las gracias por haberme acompañado en este video. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.